Buenas noches. Contamos con el honor, tenemos el honor de presentar a nuestro amigo abogado por la Universidad Tecnológica del Perú, Arequipa, socio fundador del Estudio Jurídico Ulpianos, cursando segunda especialidad en Derecho Penal y Procesal, penal de la Universidad Católica Santa María, Arequipa, analista legal sustantivo y procesal, fundador de la Organización Juvenil Ulpianos, fundador del Círculo Académico Ulpianos. Buenas noches, doctor. Qué gusto. Buenas noches, Willy. Con todo gusto las preguntas que puedas requerir. ¿Qué tal, hermano? Antes de hacerle la pregunta, le haría una pregunta directo, ¿no? ¿Cuál es su hobby usted? ¿Cuál es su hobby principal al que se dedica, ¿no? ¿Y qué tiempo dedicas tu profesión? ¿Qué tiempo lo dedicas? ¿Es el 100% a medio tiempo? No lo sé, por favor. Ok, a ver, una manera de poder pasar un poco el tiempo, que es también una cuestión de ocio, es en la mayoría de tiempo, es actividades lúdicas como el deporte, y a su vez un poco de lectura propia de la materia y el oficio. Pero la progresividad que tengo cotidianamente es un tiempo de 30 minutos a 2 horas. Ese es el tiempo máximo porque a veces por cuestiones laborales se me complica. Pero en su mayoría debo confesar que el deporte que más me apasiona es el fútbol y el ajedrez. Y bueno, pues el ajedrez esporádicamente, pero el fútbol en la medida de lo posible. Mm, Qué bueno, doctor, qué bueno. Otra, mm, usted hace servicios sociales, ¿verdad? De manera gratuita, valga decir, ¿no? De una manera un poco coloquial, y trabaja con municipalidades y hace labor social, a la sociedad. Coméntenos un poquito ese tema, por favor. Muy bien, a ver, probablemente hayas escuchado el nombre de Umpianus, ¿no? De la organización juvenil, Círculo Académico Umpianus. Probablemente sí, ¿no? Porque debemos tener de primera mano un comentario respecto de lo que nosotros estamos haciendo. El círculo académico, que es una materia estrictamente académica y además la organización que tiene afanes sociales, y vamos al punto de tu pregunta, en esta parte nosotros lo que nos abocamos a hacer dos cosas principales. Uno, que es una tarea propia de cada abogado, incluso quien estudia derecho, para tener actividades propias de la responsabilidad social, específicamente en ayuda, promover, estar detrás de los sectores más vulnerables, y no solo el hecho de poder tener como estandarte que es la justicia, que el derecho, sino también materializarlo respecto de poder generar ayuda. Ya venimos ya un buen tiempo ejerciendo que está involucrada, puede tener actividades propias a razón de poder ayudar a las personas. Si bien en nuestra organización tenemos actividades que son las brigadas jurídicas que está compuesto por abogados, nosotros lo que hacemos es básicamente generar convenios con las municipalidades, asociaciones, organizaciones de base e incluso la propia Cruz Roja con quienes trabajamos de la mano para poder prestar ayuda social a las personas que necesitan en el campo estrictamente del derecho. Entonces, a tu pregunta, yo creo que nosotros ya venimos buen tiempo consolidándonos en la comunidad arequipeña y nacional respecto de prestar ayuda con un concepto de poder ser de poder tener un sentido asistencial en el campo que nos aboca la rama del derecho. Y para eso tenemos agrupado más de 300 abogados entre estudiantes de derecho, bachilleres y abogados de especialidad para que puedan ayudarnos en estas campañas jurídicas que nos convocan varias organizaciones. Ya. Bien, doctor, continuando con la conversación, me parece que la fórmula que usted tiene en el trabajo es casi innovadora y no he visto casi ese tipo ¿no? de servicios, ese tipo de servicio a la comunidad, ¿no? Doctorcito, haciéndole unas preguntas directamente, por favor, permítame. Primero, ¿qué te motivó a ofrecer tus servicios legales de manera gratuita a la comunidad a través del estudio jurídico llamado Ulpianos, que usted ha creado, que usted es el CEO, ¿no? Y que trabajas de mano con el gobierno regional y las municipalidades. Bien, a tu pregunta. Es complicado que las primeras etapas de la universidad a veces se te hace ya común escuchar que todos tienen esa inspiración, no sé si filosófica, de buscar la justicia, establecer el derecho como un mecanismo de la paz social. Pero ¿qué pasa cuando los meses van pasando y no se transita sobre esa inspiración? Lo que ha hecho en nosotros es básicamente materializar ese concepto, ese cliché que se pone, ¿no? Que estudiamos derecho para buscar justicia. ¿Y qué es la justicia finalmente? Si tiene un aspecto eminentemente filosófico y es complicado. Pero materialicemos y descendemos ese pensamiento, buscando, y esa fue la razón de nuestra creación, crear ese espacio para que ese concepto que tienen inicialmente los estudiantes de derecho lo puedan volcar. ¿A dónde? A la sociedad. La sociedad tiene un sinfín de problemas cotidianos y lo que nosotros hacemos es tratar de solventar en la medida de lo posible aquellas soluciones rápidas que se pueden transigir en ciertas etapas. No todo es proceso y no puede ser ni el proceso penal, ni el proceso civil, ni laboral, ni cualquier rama del derecho una competencia de mentirosos. Porque si tenemos algo cierto es generar toda la posibilidad respecto de poder masificar el derecho como un mecanismo de la paz social.
y buscar el bien común de todos. Entonces, a tu pregunta, lo que nosotros hemos hecho básicamente es crear una tribuna para que esa concepción desde los inicios de la universidad se pueda descender y poder ayudar desde un aspecto filantrópico. Ese fue el sentido básicamente de poder materializar. Y a tu pregunta yo creo que quisiera añadir un comentario más. Este proyecto es nuevo, innovador. Básicamente los colegios de abogados sí los tienen, pero no se parte desde la universidad. Y peor cuando se es bachiller y más aún cuando se tiene trabajos complicados ya siendo abogado. La idea de poder generar este espacio es básicamente para los estudiantes de derecho, bachilleres, abogados, especialistas y todas las ramas de derecho. Y que podamos incluso importar un poco este concepto, porque te comentaré adicionalmente que estas semanas hemos tenido una representación en Argentina sobre este mismo proyecto que me estás consultando. Y lo han recibido en un congreso iberoamericano respecto de cómo es que nosotros estamos llegando a la sociedad y siendo estos generadores de cambio social. El cambio es hoy, no es mañana. Y esa tarea es finalmente de todos los jóvenes desde las universidades. Interesante, doctor, interesante. Como siguiente pregunta, doctor, ¿cuáles son los casos más frecuentes que atiendes y qué necesidades sociales reflejan estos casos? Bien, si nosotros nos basamos en la estadística que tiene el Poder Judicial, la mayoría de todos los problemas que normalmente tienen la carga procesal son problemas de familia, todo lo que tenga que vincular con alimentos, problemas civiles y contratos. Entonces, lo que nosotros qué hacemos en las campañas, básicamente es incidir en esos temas. Primero, violencia familiar. Segundo, alimentos. Segundo, tercero, contratos. Y esos casos más frecuentes son los que finalmente generan el tráfico incluso de la carga procesal en el Poder Judicial. ¿Y nosotros qué hacemos? No siempre judicializamos todos los casos, sino lo que nosotros pretendemos es generar estos espacios de cambio y darle las facilidades respecto de los mecanismos alternativos de poder solucionar los conflictos. Estos mecanismos de mediación y conciliación son finalmente el camino más rápido y célere. No siempre no es un proceso. Y en función a tu pregunta, estos casos que más abundan pues son en el ámbito de familia, en el ámbito de contratos y en el ámbito de los contratos civiles que más abundan en nuestro país. Y eso no es es un mero capricho mío, si es una data que normalmente existe en el Poder Judicial. Bien, doctor, bien, bien. Entonces, pasando a la siguiente pregunta, doctor, ¿qué desafíos enfrentas al brindar asesoría y defensa legal sin costo y cómo la superas? Muy bien. Esa es una pregunta más fuerte, ¿no? Yo creo que a tu pregunta había traído a colación aquel dicho que ya lo decía Napoleón, ¿no? Finalmente los ejércitos se movilizan o marchan sobre sus estómagos. ¿Cómo hacemos que estos abogados y filántropos del derecho puedan conseguir metas, objetivos o puedan planificarse y descender dentro de la sociedad si finalmente es gratuito? Esa es una buena pregunta. Lo que nosotros hacemos básicamente es enfrentar, tapar este espacio. La convicción que uno tiene y la satisfacción de poder ayudar, yo creo que no tiene precio. Y es un desprendimiento propio de cada estudiante, de cada abogado, de cada bachiller o cada especialista que desciende a poder ayudar a las personas que más necesitan. Y en función a esa confrontación de recursos, lo que nosotros hacemos es gestión. Gestión con las municipalidades, gestión con el gobierno regional, gestión con las organizaciones de base, gestión incluso con la Cruz Roja, quienes nos dan toda la logística y nosotros vamos con nuestra experiencia, vamos con nuestro conocimiento para poder volcar la ayuda social. Pero es un trabajo complicado, sí. ¿Cómo lo superamos? En comunión, con mucha gestión y básicamente con una convicción que parte de todo el voluntariado que está conformado por las brigadas jurídicas que tenemos en nuestra organización. Qué bueno, doctor. Vamos a hacerle el paso para que nuestra compañera pueda hacerte la pregunta. A ver, señorita Marlene, adelante, por favor. Sí, doctor, buenas noches. Mi pregunta ¿qué impacto ha observado Buenas en la noches. vida de las personas o en la comunidad gracias a su labor social que usted tiene ahora, ¿no? Muy bien. Gracias por tu pregunta, Marlene. El impacto es sustancial, porque el hecho de que una persona ya tiene un problema jurídico, una incertidumbre jurídica, un conflicto de intereses, ya le genera todo un panorama de fricciones. Y lo que nosotros hacemos es aliviar esta carga que tienen respecto de una respuesta jurídica posible, táctica, estratégica y factible. Lo que nosotros, al menos en la organización, no promovemos es que sea complicado. Tratamos de llegar al lenguaje más sencillo para que las personas entiendan. Y el impacto que tienen en sus vidas es un cambio demencial, es un cambio sustancial. ¿Por qué? Porque la persona cuando entiende que el caso se puede superar con una conciliación, se puede superar en una primera etapa procesal, es más que, yo diría que es un bálsamo finalmente en la herida. Eso yo creo que impacta mucho en las personas y les da un cambio. Y eso creo que es una tarea de la responsabilidad social que todos los profesionales deberían tener. Y esta labor social básicamente se traslada a las comunidades que necesitan o los sectores vulnerables, ya que nosotros, primero que nada, no cobramos, es filantrópica la promoción que hacemos respecto de las asesorías, pero lo más importante es el agradecimiento. El agradecimiento de que también eres un gestor de cambios en función a que esa persona que está afligido por una causa pueda tener, en cierta manera, algo de conocimiento y poder manejar sus casos. Entonces, a tu pregunta, mi estimada Marlene, básicamente es
un impacto sustancial, un impacto que genera paz y que las personas finalmente cuando se ven inmersas en un proceso judicial siempre están preocupados. Interesante su respuesta, doctor. Muy buena. A veces necesitamos eso, ¿no? Ese agradecimiento y nos conformamos también nosotros. Nos hace ver más allá todavía, con más ganas hacemos ese apoyo que creo yo cada persona, ¿no? Mi otra pregunta Total. sería, ujú, desde su experiencia, ¿qué cambios o apoyo considera necesario para fortalecer el acceso gratuito a la justicia en los departamentos o distritos? Bien, es una pregunta compleja, pero también es una pregunta que necesita abarcar varias aristas, ¿no? Ujú. Los cambios siempre van a nacer desde cada uno, ¿no? Tolstoy decía siempre que todos quieren cambiar el mundo, pero ninguno a sí mismo. ¿Qué pasa si nosotros no tenemos esa capacidad de poder generar esos cambios desde nuestra posición? El cambio y el mundo no va a cambiar porque simplemente tenemos la inspiración, sino debe ser con el aporte diario de cada uno. Y creo que Tolstoy fue un visionario de los cambios, finalmente cuando dijo que si todos quieren cambiar el mundo, nunca va a hacerlo. El cambio nace a partir de cada uno. Y esos cambios tendrían que nacer incluso desde el propio sistema. Si bien tenemos un aparato judicial que funciona estructuralmente, pero ¿cómo traslapamos en el hecho de las realidades para que pueda ser con un acceso eficaz y eficiente? Porque son dos palabras complejas y distintas, ser eficiente y ser eficaz. Si bien el derecho penal es de acceso gratuito, pero no es en esa medida perdón, el derecho civil, laboral, bueno, el laboral en parte, constitucional, entre otras ramas del derecho. Yo creo que para que nosotros podamos tener un concepto de justicia y podamos ser muy cercana y amigable, yo creo que comporta mucho de que nuestro país tenga un sentido de una directriz transversal de poder afianzar este concepto de la justicia eficaz y eficiente en los momentos desde su aparato judicial. El problema creo que es claro en función a que el Poder Judicial tiene una estructura, pero no puede materializar esa eficacia y esa eficiencia de todos sus procesos para que pueda masificar un derecho propio. Porque finalmente justicia que tarda no es justicia. ¿Y qué pasa cuando nuestro sistema no tiene la capacidad de responder? No creo que nosotros podamos generar esos cambios. Y el cambio es una obligación de cada persona. Porque decía Tolstoy, si nosotros no cambiamos, ¿cómo vamos a cambiar el sistema? Y si el sistema ya está estructurado y un operador mínimo no tiene la capacidad de poder responder de manera oportuna, entonces nunca va a cambiar. Entonces yo creo que a tu pregunta, y desde nuestra experiencia podemos asumir de que estos cambios deben ser estructurales desde cada persona, desde cada operador de justicia. Y básicamente el acceso gratuito que tiene la justicia debe ser eficiente. No solo basta decirlo, sino descenderlo. Interesante. Así en ya, al menos nosotros que como estudiantes, tenemos que seguir adelante, ¿no? Y si hay alguna manera de apoyo y darlos también como ustedes demuestran con las acciones. Correcto. Ok, doctorcito, muchísimas gracias, muy agradecido, una admiración personal de mi parte a la labor que usted hace, ¿no? Conjuntamente con todos sus asociados en el grupo Ulpianos, en el estudio jurídico Ulpianos. Realmente una labor titánica debe ser, porque imagínense, hay que movilizar, me imagino que generan costos y toda esa situación, y usted lo asume de una manera filantrópica, y eso es admirable, y realmente muchísimas gracias, y espero en el futuro, nosotros que estamos en este camino, podamos adherirnos a esa causa, a ese trabajo que usted realiza, doctor. Muchas gracias. Le agradezco sus palabras, Willy. Marlene, gracias por la entrevista. Espero que pueda sumar en algo, porque finalmente la academia es esta interacción de capacidades. Y yo creo que es una estación finalmente, el estudiar y también descender a la práctica. Finalmente la praxis jurídica debe tener un comportamiento de ponerle algo de corazón al derecho. No todo es material, no todo es utilitarista, sino creo que desde nosotros podemos generar esos cambios siempre desde nuestra posición. No estoy diciendo que tengamos una vida samaritana, de repente jesuita, de tener un pensamiento como los tiempos de Cristo. No, simplemente seamos por una cuestión de ética y de moralidad, podernos conducir con ese epíteto que dice justicia y derecho. Si en un momento encontramos el conflicto, nos inclinemos siempre por la justicia. Muchas gracias por la entrevista. Hasta otro momento. Gracias. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches.